Hay una diferencia enorme entre estar vivo y realmente vivir, aunque la mayoría de las personas nunca se detiene a pensar en ello. Respiran, caminan, trabajan, cumplen horarios, pagan cuentas y repiten ese ciclo día tras día, convencidos de que eso es la vida. Pero en el fondo, algo no encaja. Hay una sensación silenciosa de vacío, una incomodidad difícil de explicar, como si el tiempo avanzara y ellos simplemente estuvieran siendo arrastrados por la corriente. Eso no es vivir. Eso es existir. Existir es moverse sin dirección. Es levantarse cada mañana sin una razón clara más allá de cumplir con lo que se espera. Es aceptar una vida diseñada por otros, por las circunstancias, por el miedo o por la costumbre. Vivir, en cambio, es un acto consciente. Es una decisión. Es asumir que tu vida no es un accidente, sino una responsabilidad. Y esa diferencia lo cambia todo. La mayoría no fracasa por falta de talento, inteligencia o capacidad. Fracasa porque nunca define un propósito digno. Sin propósito, el ser humano se convierte en una máquina que repite rutinas. Trabaja sin saber para qué, se esfuerza sin dirección y se agota persiguiendo metas que ni siquiera eligió. Cuando no sabes a dónde vas, cualquier lugar parece suficiente, pero al final ninguno satisface. Vivir exige algo que asusta profundamente. Pensar. Pensar de verdad. Preguntarte quién eres, qué quieres y por qué haces lo que haces. No lo que te dijeron que debías querer. No lo que la sociedad considera normal. Lo que realmente te mueve por dentro. Y la mayoría evita esas preguntas porque implican responsabilidad. Porque una vez que sabes lo que quieres, ya no puedes esconderte detrás de excusas. Existir es cómodo. Vivir es incómodo. Existir te permite culpar al sistema, a la economía, a tu pasado o a otras personas. Vivir te obliga a mirarte al espejo y aceptar que, aunque no controlas todo, sí controlas tus decisiones diarias. Y esas decisiones, pequeñas y constantes, son las que construyen o destruyen una vida. Muchas personas pasan años esperando el momento perfecto para empezar a vivir. Esperan más dinero, más tiempo, más seguridad, más aprobación. Pero ese momento nunca llega. Porque vivir no empieza cuando todo está resuelto. Empieza cuando decides avanzar incluso con miedo, incluso con dudas, incluso sin garantías. Existir es esperar. Vivir es actuar. Hay algo profundamente trágico en llegar al final de la vida y darte cuenta de que sobreviviste, pero nunca viviste de verdad. Que tus días se fueron en distracciones, en preocupaciones ajenas, en metas pequeñas, en sueños postergados. Vivir significa usar el tiempo con intención. Entender que cada día es un recurso limitado y valioso. Existir es desperdiciarlo sin darte cuenta. Cuando una persona empieza a vivir conscientemente, cambia su relación con el tiempo, con el trabajo y consigo misma. Deja de hacer cosas solo por inercia. Empieza a preguntarse si lo que hace la acerca o la aleja de la vida que desea. Esa simple pregunta separa a quienes despiertan de quienes siguen dormidos. Vivir no significa que todo sea fácil, cómodo o perfecto. Significa que tiene sentido. Significa que incluso el esfuerzo, el dolor y el sacrificio están alineados con algo mayor. Existir es sufrir sin propósito. Vivir es esforzarse por algo que vale la pena. La gran tragedia no es morir. La gran tragedia es pasar la vida sin darte cuenta de que podías haber vivido de otra manera. Y ese despertar, ese momento en el que entiendes que no estás aquí solo para existir, es el primer paso hacia una vida real, consciente y plena. Existe un momento silencioso en la vida de muchas personas en el que algo dentro empieza a incomodar. No es un dolor evidente ni una crisis visible. Es una sensación sutil, persistente, como una voz baja que susurra que algo no está bien. Sigues cumpliendo con tus obligaciones, sigues funcionando, pero por dentro sabes que estás viviendo por debajo de tu potencial. Ese es el choque entre existir y empezar a intuir lo que significa vivir. Existir es aceptar la vida tal como viene sin cuestionarla. Es repetir patrones heredados, hábitos aprendidos y decisiones que nunca se revisan. Es levantarte cada mañana con la sensación de que los días se parecen demasiado entre sí. Vivir, en cambio, comienza cuando te detienes y te atreves a observar tu propia vida con honestidad brutal. Cuando te preguntas si lo que haces cada día te acerca o te aleja de la persona que podrías llegar a ser. La mayoría de las personas confunden movimiento con progreso. Están ocupadas, pero no avanzan. Corren, pero no saben hacia dónde. El problema no es la falta de esfuerzo, sino la falta de dirección. Sin una meta clara, incluso el trabajo más duro se convierte en una forma sofisticada de estancamiento. Vivir exige dirección. Existir se conforma con actividad.
Hay quienes pasan años diciendo que algún día harán lo que realmente quieren. Algún día cambiarán de rumbo. Algún día se atreverán. Pero ese algún día se convierte en una trampa. Porque mientras esperan, el tiempo sigue pasando. Y el tiempo no negocia. Vivir es entender que no necesitas permiso para empezar. Existir es pedir aprobación para cada paso y, al no recibirla, quedarte quieto. Uno de los mayores engaños es creer que la seguridad equivale a vida. Muchas personas eligen caminos que no aman porque parecen seguros. Trabajos que no los llenan, rutinas que no los inspiran, relaciones que no los expanden. Confunden estabilidad con plenitud. Pero la seguridad sin propósito se convierte en una jaula cómoda. Vivir implica riesgo consciente. Existir se esconde detrás de la falsa protección de lo conocido. Cuando alguien empieza a vivir de verdad, también empieza a incomodar a los demás. Porque cuestionar tu propia vida obliga a otros a mirar la suya. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Por eso vivir requiere carácter. Requiere soportar miradas, críticas y dudas externas. Existir es encajar. Vivir es ser fiel a ti mismo, incluso cuando eso te separa del camino común. Hay una diferencia fundamental entre reaccionar y crear. La mayoría reacciona a los problemas, a las circunstancias, a lo que otros deciden. Vivir es crear. Es decidir cómo responder, qué construir, qué tolerar y qué no. Es entender que, aunque no controlas todo lo que te sucede, si controlas el significado que le das y las decisiones que tomas a partir de ahí. Existir te mantiene ocupado con lo urgente. Vivir te enfoca en lo importante. Existir te empuja a sobrevivir el día. Vivir te invita a diseñar una vida. Esa diferencia no se nota de inmediato, pero con el tiempo se vuelve abismal. Dos personas pueden vivir situaciones similares y llegar a destinos completamente distintos, simplemente porque una eligió conscientemente y la otra se dejó llevar. Vivir implica asumir la responsabilidad total de tu vida, y esa es una carga que muchos no quieren aceptar, porque es más fácil culpar que construir. Es más fácil quejarse que cambiar. Existir te permite permanecer en la comodidad de la excusa. Vivir te exige acción, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Hay algo poderoso que ocurre cuando una persona deja de existir y empieza a vivir, recupera el respeto por sí misma. Ya no se traiciona a diario. Ya no posterga indefinidamente lo que sabe que debe hacer. Empieza a alinear sus pensamientos, sus acciones y sus valores. Y esa coherencia interna se siente como libertad. La vida no te exige perfección para empezar a vivir. Te exige honestidad. Honestidad para admitir que no estás donde quieres estar. Honestidad para reconocer que puedes hacer más, ser más, dar más. Existir es negar esa verdad. Vivir es aceptarla y actuar. Y en ese punto, algo cambia para siempre. Porque una vez que ves la diferencia entre vivir y simplemente existir, ya no puedes desverla. Ya no puedes volver a dormirte del todo. La pregunta ya está plantada en tu mente y tarde o temprano exigirá una respuesta. Hay una razón silenciosa por la que la mayoría de las personas nunca cruza la línea entre existir y vivir: el miedo. No un miedo evidente, sino uno más profundo y persistente. Miedo a equivocarse, miedo a decepcionar, miedo a perder lo poco que se tiene. Ese miedo se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común, pero en el fondo es lo que mantiene millones de personas atrapadas en vidas que no eligieron conscientemente. Existir se siente seguro porque no exige decisiones difíciles. Sigues el camino trazado, haces lo que se espera y reduces el riesgo de ser juzgado. Vivir, en cambio, implica exponerte. Implica aceptar que no todos te entenderán, que no todos aprobarán tus decisiones y que no siempre tendrás certezas. Y para muchos, esa incertidumbre es demasiado incómoda. El miedo más grande no es fracasar. Es descubrir que podrías haber sido más. Es llegar a un punto de tu vida y darte cuenta de que elegiste la comodidad sobre la verdad, la rutina sobre el crecimiento, la aprobación externa sobre tu propia voz interior. Existir anestesia ese miedo porque te mantiene ocupado. Vivir lo confronta directamente. Muchas personas confunden propósito con algo grandioso o inalcanzable. Creen que vivir requiere tener una misión extraordinaria o una visión perfectamente definida. Pero vivir no empieza con respuestas claras, empieza con preguntas honestas. Empieza cuando le permites cuestionar si la vida que llevas refleja quién eres realmente. Existir evita esas preguntas. Vivir las coloca en el centro. Hay algo profundamente revelador en observar cómo las personas gastan su energía. Quienes existen la gastan en preocuparse, compararse y resistirse al cambio. Quienes viven la invierten en crecer, aprender y crear. No porque tengan menos miedo,
sino porque decidieron no dejar que el miedo dirija su vida. Esa decisión marca la diferencia entre una vida reaccionaria y una vida intencional. Vivir también implica aceptar que el crecimiento es incómodo, que avanzar exige soltar versiones antiguas de ti mismo. Existir se aferra a lo conocido, incluso cuando duele. Vivir se atreve a dejar atrás lo que ya no encaja, aunque eso signifique atravesar periodos de incertidumbre. Y es precisamente en esa incertidumbre donde ocurre la transformación. Uno de los mayores errores es creer que el tiempo resolverá lo que tú no decides enfrentar. El tiempo no crea propósito, no crea dirección, no crea sentido. Solo amplifica lo que ya estás haciendo. Si existes, el tiempo te llevará más lejos en esa misma dirección vacía. Si vives, el tiempo se convierte en tu aliado. La diferencia no está en los años que pasan, sino en cómo eliges vivirlos. Vivir es asumir que nadie va a venir a darte permiso para ser quien eres. Nadie va a tocar tu puerta y decirte que ya estás listo. Esa autorización solo puede venir de ti. Existir es esperar una señal externa. Vivir es convertirse en esa señal. Hay personas que pasan la vida entera preparándose para vivir, pero nunca comienzan. Acumulan información, escuchan consejos, consumen inspiración, pero no actúan. Existir se disfraza de preparación eterna. Vivir empieza cuando transformas la intención en acción, aunque no sea perfecta, aunque sea pequeña. Cuando alguien decide vivir de verdad, cambia su relación con el miedo. Ya no intenta eliminarlo. Aprende a caminar con él. Entiende que el miedo no es una señal de que algo está mal, sino de que algo importa. Existir huye del miedo. Vivir lo utiliza como brújula. También cambia la relación con el fracaso. Existir ve el error como una amenaza a la identidad. Vivir lo ve como parte del proceso. Quien vive entiende que equivocarse no lo define, pero rendirse sí. Que cada intento fallido es información, experiencia y crecimiento. Esa mentalidad transforma completamente el camino. La línea entre existir y vivir no se cruza de golpe. Se cruza decisión tras decisión. En cada momento en el que eliges actuar en coherencia con lo que sabes que es correcto, aunque sea incómodo. En cada ocasión en la que decides avanzar en lugar de retroceder. En cada día en el que te niegas a seguir viviendo en piloto automático. Y llega un punto en el que ya no puedes volver atrás. Porque una vez que empiezas a vivir conscientemente, existir se vuelve insoportable. La incongruencia pesa demasiado. La vida pide más de ti. Y esa exigencia, lejos de ser una carga, se convierte en una fuente de energía, claridad y propósito. Hay un punto decisivo en la vida de toda persona en el que ya no puede fingir que no sabe. Un momento interno, silencioso, en el que la conciencia despierta y deja claro que seguir existiendo como antes ya no es una opción real. No porque alguien te obligue, sino porque tú mismo ya no puedes engañarte. Ese es el punto en el que vivir deja de ser una idea atractiva y se convierte en una responsabilidad personal. Vivir implica asumir algo que pocos aceptan de verdad. Tu vida es tu responsabilidad. No de manera superficial, no como una frase bonita, sino en lo profundo. Significa aceptar que, aunque no elegiste tus circunstancias iniciales, si eliges cómo responder a ellas. Existir es justificarte. Vivir es hacerte cargo. Y esa diferencia pesa, porque elimina las excusas. Muchas personas dicen querer vivir plenamente, pero no están dispuestas a pagar el precio. Porque vivir tiene un precio. Exige disciplina cuando nadie te observa. Exige coherencia cuando sería más fácil rendirse. Exige decir no a caminos cómodos que no te representan. Existir te permite deslizarte sin fricción. Vivir te exige carácter. Hay una confusión común. Se cree que vivir es hacer lo que apetece, seguir impulsos, buscar placer constante. Pero eso no es vivir, eso es distraerse. Vivir es alinear tu vida con valores profundos. Es hacer lo que importa, incluso cuando no es fácil ni inmediato. Existir persigue alivio. Vivir persigue significado. Cuando una persona comienza a vivir con intención, su relación con el trabajo cambia. Ya no trabaja solo para sobrevivir o para escapar del día. Empieza a ver su trabajo como una extensión de quién es y de lo que aporta. Incluso en tareas difíciles, encuentra dignidad, porque sabe que está construyendo algo que tiene sentido. Existir convierte el trabajo en una carga. Vivir lo convierte en una herramienta. También cambia la relación con el tiempo. El tiempo deja de ser algo que se mata o se te aguanta. Se vuelve algo que se honra. Vivir te hace consciente de que cada día es una oportunidad irrepetible. Existir te anestesia para que no notes cómo se van los años.
Y nada es más costoso que una vida desperdiciada sin darte cuenta. Asumir responsabilidad total no significa culparte por todo. Significa empoderarte. Significa entender que, aunque no controlas todo lo que ocurre, si controlas tu respuesta, y en esa respuesta se define tu carácter. Existir reacciona. Vivir responde conscientemente. Hay un momento en el que entiendes que nadie vendrá a rescatarte. No llegará una llamada, una persona, una oportunidad mágica que transforme tu vida si tú no estás preparado. Vivir es prepararte. Existir es esperar. Y esperar demasiado es una forma lenta de renunciar. Cuando empiezas a vivir de verdad, te vuelves selectivo. Selectivo con tu energía, con tu tiempo, con tus relaciones. Ya no puedes permitirte rodearte de personas que solo drenan, de hábitos que te adormecen, de pensamientos que te limitan. Existir tolera cualquier cosa. Vivir exige alineación. Vivir también significa enfrentarte a ti mismo sin máscaras. Reconocer tus miedos, tus incoherencias, tus contradicciones. No para castigarte, sino para crecer. Existir evita esa confrontación. Vivir la atraviesa. Y al otro lado de esa honestidad incómoda aparece algo poderoso, respeto propio. El respeto propio no se compra ni se pide. Se construye. Se construye cada vez que haces lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no te apetece. Cada vez que eliges el camino difícil pero correcto. Cada vez que actúas en coherencia con tus valores. Existir debilita ese respeto. Vivir lo fortalece. Llega un punto en el que entiendes que vivir no es un evento, es una práctica diaria. No es una meta que se alcanza y ya está. Es una forma de estar en el mundo. Una forma de pensar, decidir y actuar. Existir es automático. Vivir es consciente. Y cuando esa conciencia se instala, ya no puedes volver atrás. Porque aunque a veces el camino de vivir sea más exigente, también es infinitamente más real. Y una vida real, aunque imperfecta, siempre será superior a una existencia cómoda pero vacía. Llega un momento en la vida en el que ya no basta con hacer más cosas o esforzarte un poco más. Llega un momento en el que la pregunta cambia. Ya no es ¿qué estoy haciendo?, sino ¿en quién me estoy convirtiendo? Esa es una de las diferencias más claras entre existir y vivir. Existir se enfoca en sobrevivir el día. Vivir se enfoca en construir una identidad. La identidad es el núcleo de todo. No vives según lo que deseas ocasionalmente. Vives según quien crees que eres. Si te ves como alguien que aguanta, aguantarás. Si te ves como alguien que crea, crearás. Existir mantiene una identidad pequeña, limitada por el pasado y por las etiquetas. Vivir exige redefinirte conscientemente. Muchas personas intentan cambiar su vida sin cambiar su autoimagen, y por eso fracasan una y otra vez. Quieren resultados distintos, pero siguen actuando desde la misma identidad. Vivir implica romper con versiones antiguas de ti mismo. Versiones que quizá te protegieron en algún momento, pero que ahora te mantienen estancado. Existir se aferra a lo conocido. Vivir se atreve a evolucionar. Cuando empiezas a vivir de verdad, te das cuenta de que no eres tus circunstancias, ni tus errores pasados, ni las opiniones de los demás. Empiezas a comprender que tienes la capacidad de elegir quién eres a partir de ahora. Esa comprensión es liberadora y aterradora al mismo tiempo. Liberadora porque te da poder. Aterradora porque elimina excusas. Vivir también cambia tu relación con el esfuerzo. Ya no te esfuerzas para impresionar, para demostrar, para encajar. Te esfuerzas porque estás comprometido con tu crecimiento. Porque sabes que cada acción coherente refuerza la persona que estás construyendo. Existir se esfuerza solo cuando es necesario. Vivir se esfuerza porque tiene un estándar interno. Ese estándar interno es clave. Vivir significa vivir a la altura de lo que sabes que eres capaz de ser. No por presión externa, sino por integridad personal. Existir baja el estándar para sentirse cómodo. Vivir lo eleva para sentirse en paz consigo mismo. A medida que esa identidad se fortalece, algo cambia en tu manera de caminar por la vida. Tomas decisiones distintas. Dices no con más claridad. Dices sí con más intención. Ya no te conformas con distracciones que anestesian, ni con metas que no te representan. Existir se dispersa. Vivir se enfoca. Y con el enfoque llega otra pregunta inevitable. ¿Qué huella estás dejando? Porque vivir no es solo una experiencia interna. También es impacto. Cada persona, lo quiera o no, deja una marca. Existir deja una marca accidental. Vivir deja una marca consciente. No se trata de grandeza ni de fama. Se trata de coherencia.
de saber que tu paso por este mundo tuvo sentido, aunque nadie te aplauda. Vivir es actuar como si tu vida importara, porque importa. Existir es pasar como si no dejara rastro. Hay personas que llenan años, pero no dejan legado. Y hay otras que, sin hacer ruido, transforman vidas simplemente por cómo viven, por cómo tratan a otros, por cómo honran sus valores, por cómo enfrentan la adversidad. Eso es vivir. Vivir te obliga a pensar a largo plazo, no solo en lo que te conviene ahora, sino en lo que construye algo duradero. Existir piensa en alivio inmediato. Vivir piensa en significado profundo. Esa diferencia se nota con el tiempo, cuando miras atrás y ves si tu vida fue una suma de distracciones o una historia con sentido. Hay una pregunta que define esta etapa. Si todo terminara mañana, ¿estarías en paz con cómo estás viviendo hoy? No es una pregunta para asustarte, es una pregunta para despertarte. Existir evita esa reflexión. Vivir la enfrenta con honestidad. Y en esa honestidad aparece algo poderoso: claridad. Claridad sobre lo que importa y lo que no. Claridad sobre qué batallas merecen tu energía y cuáles no. Claridad sobre quién eres y quién ya no estás dispuesto a ser. Esa claridad no llega por casualidad. Llega cuando decides vivir despierto. Vivir no te promete comodidad constante. Te promete verdad. Y la verdad, aunque a veces incomoda, siempre libera. Porque una vida vivida con intención puede ser exigente, pero nunca es vacía. Y al final, eso es lo que realmente importa. Hay una verdad que casi nadie quiere mirar de frente, pero que lo cambia todo cuando la aceptas. El tiempo no es infinito. No importa tu edad, tu situación o tus planes. El reloj avanza igual para todos. Y esta verdad es la frontera definitiva entre existir y vivir. Existir ignora el tiempo. Vivir lo honra. La mayoría de las personas vive como si siempre hubiera un después. Después lo intentaré. Después cambiaré. Después seré valiente. Después viviré de verdad. Pero el después no está garantizado. Vivir empieza cuando entiendes que este momento no se repite, que este día no vuelve, que esta versión de ti está pasando ahora mismo. Cuando tomas conciencia del tiempo, algo se reordena dentro de ti. Las excusas pierden fuerza. Las distracciones pierden atractivo. Lo superficial deja de importar tanto. Existir mata el tiempo. Vivir lo convierte en significado. Vivir no es hacer todo rápido, es hacer lo importante con presencia. Es estar donde estás. Escuchar de verdad. Sentir de verdad. Decidir de verdad. Existir pasa los días en automático. Vivir los atraviesa con atención. Hay personas que llegan al final de su vida y descubren que estuvieron ocupadas, pero no comprometidas. Llenas de rutinas, pero vacías de propósito. Cumplieron con todo lo que se esperaba de ellas, menos con ellas mismas. Eso no es mala suerte. Es el resultado de existir sin cuestionarse. Vivir, en cambio, implica hacerse preguntas incómodas mientras aún hay tiempo. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Estoy viviendo según mis valores o según el miedo? ¿Estoy eligiendo o simplemente reaccionando? Estas preguntas no buscan culpa, buscan despertar. Cuando empiezas a vivir desde esta conciencia, cambia incluso tu relación con el miedo. El miedo no desaparece, pero deja de mandar, porque entiendes que el mayor riesgo no es fallar, sino llegar al final preguntándote qué habría pasado si hubieras sido más valiente. Existir teme al rechazo, al error, al que dirán. Vivir teme al arrepentimiento. Y ese miedo es sano, porque te empuja a actuar, a expresarte, a intentarlo, a decir lo que sientes, a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Hay una forma muy clara de saber si estás viviendo o solo existiendo. Mira qué decisiones estás posponiendo. Lo que llevas años retrasando suele ser lo que más importa. Vivir es tener el coraje de avanzar incluso sin garantías. Existir espera sentirse listo, y ese momento casi nunca llega. Vivir también redefine el éxito. Ya no se trata solo de logros externos, sino de coherencia interna. De poder mirarte al espejo sin bajar la mirada. De saber que, con tus miedos y tus dudas, elegiste no esconderte. Elegiste estar presente en tu propia vida. Al final, nadie recuerda todos los detalles, pero todos recuerdan cómo se sintieron viviendo. Recuerdan si se traicionaron o si se honraron, si se callaron o si hablaron, si se conformaron o si se atrevieron. Eso es lo que pesa. Y aquí está la gran revelación. Vivir no empieza cuando todo cambia. Empieza cuando tú decides cambiar la forma en que te relacionas con tu vida. No necesitas una crisis, ni una pérdida, ni tocar fondo. Solo necesitas una decisión honesta,
dejar de aplazar tu vida. Porque la vida no espera, no negocia, no se detiene. Está ocurriendo ahora mismo. Mientras escuchas esto, estás eligiendo, incluso si no lo sabes. La pregunta es, ¿estás eligiendo vivir o simplemente dejar que el tiempo pase? Vivir es decir, mi vida importa, mi tiempo importa, mis decisiones importan. Y actuar en consecuencia, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. No se trata de hacer todo perfecto. Se trata de estar despierto, de estar presente, de estar comprometido con la experiencia de estar vivo. Porque al final, cuando todo se calme, cuando el ruido se apague, solo quedará una pregunta silenciosa. ¿Viviste o solo exististe? Y esa respuesta, solo tú la puedes dar. La mayoría de las personas no decide cómo va a vivir su vida. Simplemente se despierta cada mañana y responde a lo que el día le trae. A eso lo llamamos existir. Vivir, en cambio, es una decisión consciente. Existir es aceptar las circunstancias sin cuestionarlas. Vivir es preguntarse, ¿esto es realmente lo que quiero? Esa pregunta, sencilla pero poderosa, es el punto de partida de toda vida extraordinaria. La diferencia entre vivir y existir no está en lo que haces, sino en por qué lo haces. Dos personas pueden tener el mismo trabajo, la misma rutina y el mismo entorno. Una vive, la otra solo existe. La diferencia es el propósito. Cuando una persona vive sin propósito, se vuelve reactiva. Reacciona a los problemas, a las emociones, a las opiniones de los demás. Vive en automático. Cuando una persona vive con propósito, se vuelve intencional. Decide, elige, dirige su vida. La mayoría de los seres humanos pasa la vida ocupada, pero no comprometida. Hace muchas cosas, pero pocas importantes. Se mueve mucho, pero avanza poco. Y al final del día siente un cansancio que no es físico, es interno. Vivir significa tomar responsabilidad total por tu vida. Significa aceptar que, te guste o no, tú eres el principal responsable de dónde estás hoy. Y esa no es una idea para culparte, es una idea para liberarte. Porque si tú creaste tu situación actual, también puedes crear una mejor. Existir busca comodidad, vivir busca crecimiento. Existir evita el dolor. Vivir entiende que el crecimiento siempre implica incomodidad. Las personas que viven de verdad no son más inteligentes ni más talentosas. Simplemente tomaron una decisión distinta. Decidieron no conformarse con una vida por defecto. Y aquí hay una ley que nunca falla. Tu vida exterior siempre será un reflejo de tu mundo interior. Si tus pensamientos son pequeños, tu vida será pequeña. Si tus pensamientos son claros, tu vida se ordena. Si tus pensamientos tienen propósito, tu vida adquiere dirección. La mayoría de las personas nunca se detiene a pensar verdad. Piensan en sobrevivir, en pagar cuentas, en cumplir con lo urgente. Pero nunca se preguntan qué tipo de persona quieren llegar a ser. Vivir comienza cuando decides convertirte en alguien mejor, no por comparación, sino por coherencia contigo mismo. Cada día estás sembrando algo. Con tus hábitos, con tus pensamientos, con tus decisiones. Existir es sembrar sin darse cuenta. Vivir es sembrar de forma consciente. Y la gran tragedia de la vida no es fracasar. La gran tragedia es tener éxito en cosas que no importan. Vivir significa alinear tus acciones con tus valores. Hacer lo correcto incluso cuando nadie mira. Avanzar incluso cuando no hay aplausos. Persistir incluso cuando los resultados tardan en llegar. Porque la verdadera recompensa no está al final del camino. Está en la persona en la que te conviertes mientras lo recorres. Si quieres dejar de existir y empezar a vivir, comienza con una decisión simple. Decide que tu vida tiene un propósito y que es tu responsabilidad descubrirlo y honrarlo. No mañana, no cuando todo sea perfecto. Ahora, porque la vida no espera. Y cada día que pasa sin intención, es un día que no vuelve.